El micrófono se apagó, el que durante muchos años se mantuvo encendido para magnificar una maravillosa voz. La voz de Jacobo Zabludovsky, la que tanto informó, la que preguntó, la que entrevistó. La voz que fue la herramienta de trabajo para un hombre que conoció de frente al periodismo. Y no solo eso, sino que además lo reinventó y lo amó. Hoy, que su voz ya no produce ningún sonido, sobrevive el eco de sus noticias, de sus reportajes y entrevistas. Hoy, que su voz se volvió silencio, permanecen palabras de gratitud y reconocimiento de todos aquellos que lo escucharon y conocieron. La noticia de su muerte fue recibida con gran tristeza y cierta melancolía, pues la muerte de Jacobo viene a confirmar que por más eficiente y productiva que sea la vida, esta, sin duda, se termina. Jacobo Zabludovsky-Kraveski murió el jueves 2 de julio del 2015 a causa de un derrame cerebral. Pero don Jacobo, como muchos le llamaban, logró escribir su nombre en la historia. Este breve documental pretende rendir un homenaje a su admirable trayectoria. Corría el año de 1929 cuando David Zabludovsky decidió abandonar su ciudad, Białystok, en Polonia. El nazismo asomaba su cara de antisemitismo, y David prefirió probar suerte en otro país. Tomó el barco para hacer América, desconociendo su destino final. Buenos Aires y Nueva York eran alternativas, pero un folleto lo hizo decidirse por un país de libertad y oportunidades. Así, llegó al México de Plutarco Elías Calles. Un año después, David trajo a su esposa Raquel y a sus 2 hijos. El 24 de mayo de 1928, en la colonia Doctores, la calle Doctor Barragán vio nacer a Jacobo. Inició así una etapa de constantes mudanzas, provocando que Jacobo se adentrara en el barrio de la Merced, volviéndose un conocedor de cada una de sus calles, de sus casas y vecindades. Sí, era una familia de bajos recursos, pero como bien lo contaba, él nunca se dio cuenta de su pobreza. Éramos tan felices que no nos dábamos cuenta de qué tan pobres éramos, decía Jacobo. Su papá vendía retazos de tela en el mercado Hidalgo, mientras que su mamá se dedicaba al hogar. No tenían lujos, pero la familia disfrutaba de una cómoda y amorosa unión familiar. Compraban libros usados y los conocimientos se convirtieron en alas. Aprendieron que la pobreza no es pretexto para la ignorancia. Un día, una mudanza más lo llevó a un nuevo hogar que lo esperaba con una sorpresa especial. Era la calle de San Jerónimo, una vecindad en cuya azotea vivía Luis Felipe Ureña, corrector de pruebas del periódico El Nacional. Este singular vecino despertó el interés de Jacobo por el periodismo, y al poco tiempo, el joven Zabludovsky ya estaba trabajando en La Hora Exacta en Radio Continental, en donde ganaba entre 5 y 10 pesos por columna, siendo este su primer sueldo formal. United Press International dice esta mañana, en un cable fechado en Miami, que en una transmisión de onda corta captada en aquella ciudad de la Florida, se anunció la comisión de actos de sabotaje en La Habana y en los campos azucareros de Camagüey. Llegó la hora de entrar a la universidad. Hubiera sido extraordinario que Jacobo estudiara para periodista, pero la carrera de periodismo aún no existía, por lo que entró a la carrera de Derecho. La UNAM se convirtió en su amada casa, y los barrios aledaños de San Ildefonso fueron el escenario en donde conoció al amor de su vida, Sarita Nerubay, con quien estuvo casado por más de 60 años y con quien procreó a sus 3 hijos, Abraham, Jorge y Diana. Paralelamente al avance de su inquieta vida, la tecnología también avanzó, y en 1950 se inauguró en México la televisión. Hay quienes cometían el error de preguntarle a Zabludovsky sobre su ingreso a este medio, a lo que él siempre respondía con humor: yo no entré a la televisión, porque cuando la televisión llegó, yo ya estaba aquí. Jacobo inauguró así un nuevo oficio en México, el periodismo televisivo. El lunes 7 de septiembre de 1970, Jacobo dio inicio al primer noticiero nocturno en México,
24 horas. El proyecto estaba planeado para estar al aire solo 3 meses, pero debido al éxito del programa, Jacobo se mantuvo al frente de lo que fue el noticiero número 1 en México por 28 años. Bombardeos y lluvia de artillería sobre el Palacio Presidencial de Líbano. En 1988 inició ECO, un canal de Televisa dedicado exclusivamente a la información. ECO con Jacobo Zabludovsky. En este momento, 6 de la mañana, tiempo de México, del 1 de septiembre de 1988, comienza sus labores ECO, la primera estación de televisión en el mundo con un servicio de noticias en español las 24 horas del día. Con este medio, la imagen y voz de Jacobo llegaron a Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Ecuador, Panamá, Perú, Paraguay, Venezuela, así como a regiones de África y Europa. Después de 12 años, el proyecto ECO llegó a su fin. Las transmisiones radiofónicas y televisivas de Jacobo son memorables. En 1948, le informó a México sobre la reciente creación del Estado de Israel. Le tocó transmitir también sobre el asesinato de John F. Kennedy y el inolvidable funeral de Winston Churchill. En 1968, recibió con los brazos abiertos a la televisión a color, y ese mismo año fue duramente criticado por sus comentarios indiferentes sobre la matanza de Tlatelolco. Un año después, el 20 de julio de 1969, las familias se reunieron en las salas de sus casas para que, en punto de las 8:56 de la noche, Jacobo les narrara la llegada del hombre a la luna. Siendo en México las 8:56 minutos de la noche del 20 de julio de 1969, el primer ser humano ha puesto su pie sobre la superficie lunar. Es sencillamente extraordinario, señoras y señores. Nos sentimos sumamente emocionados. Pero sin duda, su transmisión más inolvidable fue la del 19 de septiembre de 1985, cuando un terremoto de 8.1 grados sacudió la Ciudad de México a las 7:19 de la mañana. La señal televisiva fue interrumpida durante 5 horas, de modo que la radio era el único medio de comunicación en los momentos posteriores al temblor. En aquellos minutos de incertidumbre y pánico, desde el teléfono de su coche, Jacobo realizó una conmovedora crónica en la que describía la destrucción y el dolor que veía a su alrededor. Más grandes desastres que he visto en la historia de la Ciudad de México desde que nací en ella. Estoy enfrente de mi casa de trabajo donde he pasado a lo largo de mi vida más horas que en mi propia casa y está totalmente destruida. Solo espero que mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis hermanos de labor, estén todos bien. Este reportaje le valió el premio de periodismo Rey de España al año siguiente. En muchas ocasiones, Jacobo hizo a un lado al comunicador serio para dar paso al entrevistador ameno. Así, entrevistó a personajes como Salvador Dalí, Diego Rivera, Rufino Tamayo, David Alfaro Siqueiros, Jorge Luis Borges, Mario Moreno Cantinflas, María Félix, Gabriel García Márquez, Octavio Paz, Salvador Allende, David Ben Gurión, Shimon Peres, Alberto Fujimori, Juan Pablo II, Ronald Reagan, Mikhail Gorbachev y Jacques Cousteau. En los instantes en los que la Revolución cubana llegaba a su clímax, Jacobo entrevistó a Fidel Castro y al Che Guevara, convirtiéndose en el único periodista mexicano que reportó este suceso histórico. Pues claro, antes que nada expresar aquí nuestro reconocimiento, nuestra gratitud a México. Después de 50 años de trabajo en Televisa, tras un conflicto laboral entre la empresa y su hijo Abraham, Jacobo presentó su renuncia con la firme convicción de un padre que se solidariza con su hijo. En la escala de valores de Jacobo, no había nada más arriba que su familia.
y así lo demostró. 24 horas termina hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero... No hubo discursos ni grandes despedidas. No hubo tampoco una indemnización por 50 años de trabajo en dicha empresa. Jacobo volvió hacia la radio. El licenciado Jacobo Zabludovsky fue amante de su profesión, apasionado de la fiesta taurina y aficionado al tango. Disfrutó la buena comida y la buena compañía. Fue amigo de presidentes y personalidades, pero sobre todo, un incansable lector. Llegó a tener 20,000 libros aproximadamente, siempre acompañado de su corbata negra, que no era otra cosa más que un símbolo de respeto. Toda una vida estudiando en instituciones públicas, abogado de oficio, pero periodista por vocación. No existe, hasta el momento, un periodista mexicano tan premiado. Sus múltiples galardones lo convirtieron en un ícono de la comunicación. Y es que durante más de 5 décadas, Jacobo formó generaciones de reporteros. Fue además miembro honorable de la comunidad judía de México, orgulloso siempre de su identidad y de sus raíces, y manteniendo al mismo tiempo un profundo amor por México. En una ocasión, sus sentimientos por la Merced fueron captados por la cámara. Nos fuimos desarrollando en la Merced, ya nunca volví a salir de la Merced, hasta la fecha, no salí. Superó tiempos difíciles de un periodismo controlado. Se superó día con día y venció al cáncer en 3 ocasiones, manteniendo siempre la palabra precisa y la postura erguida. En un jueves nublado, Jacobo fue enterrado en el Panteón Israelita de México. Medios de comunicación, nacionales e internacionales, se dieron cita para lograr una toma de la última morada del periodista mexicano más importante del siglo XX. Abarrotaban el lugar personalidades de la política, del periodismo, del entretenimiento, familiares y amigos. Un inmenso agradecimiento al padre de don Jacobo, al señor David Zabludovsky, por reaccionar a tiempos violentos y por escoger a México para continuar con su vida. No solo salvó a su familia del holocausto nazi, sino que además regaló a México a sus 3 grandes hijos, entre ellos un extraordinario periodista. Jacobo Zabludovsky, la muerte calló tu voz, pero tu eco se escuchará por siempre. Descansa en paz. Como quisiera